Hola, muy buenas. En esta parte lo que vamos a visualizar es de cómo crear una fotomanipulación. El objetivo de ese es basar con una tortuga y diferentes elementos para crear una fotomanipulación. El tema de la tortuga. Una de las herramientas que comencé a estar ocupando fue la herramienta pluma. Como podrán notar, la herramienta pluma, para poder estarlo moviendo como la pluma normal de Illustrator, los elementos que voy a estar ocupando es Alt y Control, perdón, para eliminar, o sea, de que cuando uno le da otra vez un clic y crea una curva inmediatamente, y al volverle a dar, ¿cómo se llama? Para otro punto, inmediatamente crea una forma, una curva no muy agradable. Entonces, lo que se tiene que hacer. Entonces, para evitarme eso, lo que estoy realizando es ocupando Alt, seleccionar el último punto que hemos seleccionado, como en el anterior, de que solo creamos una curva, le damos otra vez clic ahí, inmediatamente, ¿cómo se llama? Desaparecía como dos líneas y simplemente queda uno para volver a hacer como una línea recta. Y control es por si yo quiero estar moviendo los puntos de ancla de cada uno de los elementos. El video va a ir más rápido para que vean cómo se comienza a hacer cada uno de los elementos. Adicional a esto de haber realizado este tipo de movimientos, bueno, para poder mover los puntos de ancla con la herramienta pluma se mantiene apretado el control. Con control uno va a poder ir moviendo cada una de las piezas si necesita mover el punto de ancla. Y por último de estos elementos, ¿cómo se llama? Vamos a hacer la parte de cuando se tenga ya seleccionado, le damos clic derecho, le damos en la parte de ¿cómo se llama? Hacer selección. Inmediatamente cuando se mueve la parte de selección, van a ver de que se hace el punteado, y lo que estamos haciendo inmediatamente con eso es solo seleccionar ese objeto. Hay dos maneras de poder hacerlo: hacer la selección, o sea, con clic derecho sobre el objeto, darle selección, o control enter. ¿Ya? Al darle control enter inmediatamente se puede estar haciendo. También hay uno, pero eso más que todo con cabello, más que todo que se ocupa cuando son elementos bien así de movimiento. Se le da cuando se tenga el objeto, ¿cómo se llama? Se le da en la herramienta de cuadrado, no de rectángulo que está en la parte de abajo, sino de cuadrado como punteado para seleccionar esa parte. Y seleccionamos la parte que es selección de aplicar máscara. A la hora de seleccionar aplicar máscara, va a aparecer un cuadro, ¿cómo se llama? De propiedades, y ahí yo le di en la parte de ver, seleccioné la parte roja, y así vamos a poder ir seleccionando, pero es cuando lo de cabello. Eso solamente como un extra. De ahí simplemente vamos a poder seleccionar el objeto, control C y control V para pegar el objeto de manera separada como un PNG. Yo ya tenía los elementos seleccionados de todos los PNGs, que eran de montaña, bosques, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo lo hice súper rápido, o sea, de hacer primero el ejemplo y luego hacer la grabación por motivos de que el video original duraría como una hora y algo. Entonces, por ese motivo estoy haciéndolo más rápido en ese objeto. Para poder estar ocupándolo, yo estoy ocupando la herramienta borrador y eliminar las partes que sean innecesarias a mi punto de vista con respecto a este tipo de trabajo. Comienzo a deformar cada una de las piezas, ¿cómo se llama? Para poder estarlo colocando al nivel que yo necesito. Cuando comienzo a estar haciendo eso, yo lo que trato de hacer, o sea, cuando se selecciona queda como un objeto inteligente. El objeto inteligente, lo que tratamos de hacer es, ¿cómo se llama? Quitarle lo del objeto inteligente. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, darle control, seleccionar el objeto, darle control C y control V para pegarlo. O el otro es simplemente en exportar. Entonces, que le damos, perdón, en expandir. Le damos en expandir y ahí inmediatamente va a crear. Ya tenía los objetos de la nube, del cielo, y comienzo a estar colocando ya cada uno de los elementos. Primero hay que acomodarlo a cómo va a estar originalmente cada uno de los elementos.
¿Por qué motivo nos va a servir esto? Ya que cuando lo tengamos organizado, se nos va a hacer muchísimo más fácil estarlos moviendo. También es necesario tener todos los elementos que uno necesite. Por ejemplo, yo en eso, que es una isla tortuga, saber ir acomodando con respecto al criterio de lo que vaya a necesitar cada uno. Entonces, en eso necesitaba nubes, necesitaba cielo, necesitaba, ¿cómo se llama? Bruma, bosque, ¿cómo se llama? Obviamente la tortuga para estarlo colocando, necesitaba castillos, necesitaba todos esos tipos de elementos para poder realizar ese tipo de acto. De aquí ya va a ser la parte de acomodación de cada uno de los elementos y si se dan cuenta en el video obviamente va a aparecer de que todo está, ¿cómo se llama? Con diferentes colores. Entonces le doy en la parte de capas, yo le doy equilibrio de color. Si se dan cuenta, cuando salgo lo de equilibrio de color, estoy seleccionando estos tipos de elementos que le podemos dar a invertir. Entonces, aquí nosotros no tenemos que afectar el otro, tenemos que afectar la parte cuadradita que sale el cuadradito a la par de la forma circular, y ahí es donde nosotros vamos a estar modificando. Es necesario tomarse su tiempo para ir seleccionándolo. No hay una fórmula, ¿cómo se llama? Como específica, que con eso ya tienen la edición hecha. Nada que ver. No, uno tiene que ser en ese aspecto como sincero porque cada una de las fotografías van variando. Entonces, lo primero es necesitamos imágenes que sean de muchísimo más máxima calidad, si no simplemente se va a ver pixeleado. Entonces, yo solo he ocupado cierto tipo de imágenes, no le he querido dar tanto detalle y de ahí va a depender de mucho de los elementos que vamos a estar colocando. De ahí nosotros estamos acá agarrando lo de cambio de color, etiqueta de color y mapa de degradado. El mapa de degradado me permite que se vaya combinando de lo más oscuro, que es lo más abajo, a lo más claro, que es lo de más arriba. Entonces, después de haber hecho toda esa parte, nosotros tenemos que ir seleccionando cada uno de los elementos. En equilibrio de color vamos a seleccionar, ya que son como imágenes PNG, perdón, ya tienen la parte recortada del objeto que es importante. Entonces solo le damos control y al cuadrado de la imagen, donde está la imagen, le damos clic derecho, inmediatamente, perdón, clic izquierdo. Entonces con eso inmediatamente vamos seleccionando. De las herramientas que más vamos a estar ocupando es pincel, ¿cómo se llama? Y el número de capas, las capas extra, que son ese cuadradito con un círculo a la par. Entonces con eso nosotros lo estamos delimitando el objeto. Aquí van a poder ver el video un poco más detallado, cada uno de los elementos que tuve que hacer para irlo organizando cada uno de ellos. Lo importante es de que todo se vea al unísono. Nosotros tenemos que estar haciendo corrección o corrección de color, que se vean los bosques, por lo menos todo lo del bosque, todo lo del fondo del mismo color. Si no hacemos eso, por ejemplo en esa parte, lo que estamos haciendo es la selección de cada uno de los objetos y con esto vamos a ir delimitando hasta dónde va a ir. Con la máscara, que nosotros creamos una máscara, vamos a poder ir colocando hasta dónde va a tener que llegar el objeto. Acuérdense que eso no va a aparecer mágicamente, simplemente ustedes van a ir colocando cada uno de los elementos y tienen que saber cuántos elementos son los que van a colocar y ya tener más o menos la idea de lo que se tiene que hacer. No se tratan de inventar a última hora, porque lo único que van a hacer es tardarse demasiado en cosas que son innecesarias. Eh, Adicional a esto, creo que sería más que todo tener bastante paciencia, mucha paciencia, saber ocupar mucho de los elementos, como decírselos, más notorios. Como ejemplo, no es, una cosa que sí, les voy a pedir, por favor, no solo vayan a escoger un solo árbol. No, si escogen un solo árbol, la regaron porque se va a ver muy monótono. Tiene que verse eso boscoso. O sea, con respecto a esto, no vayan a coger solo un elemento y con eso ya funcionó. No, hay muchos errores que se pueden cometer. Como por ejemplo de que se vea monótono y al verse monótono y se ve falso. Entonces el objetivo es de que obviamente esto es una fotomanipulación, va a ser falsa, pero hay que ser lo más realistamente posible de dónde viene la luz, hacia dónde está la parte de la sombra, la penumbra, etcétera, etcétera. Adicional a todos esos elementos, por favor de que se vea que están que hay movimiento con la imagen y lo mismo, si se dan cuenta en la imagen, lo del castillo
tiene el bosque más verde y la otra parte que solo era la parte boscosa se ve muy claro, un verde muy claro, entonces como que no hay esa parte de unión, entonces hay que saber qué es lo que vamos a estar ocupando o dónde va a estar la sombra, dónde va a estar la luz y todos esos tipos de elementos. Eh, Igual, siempre es necesario tener todos los elementos necesarios que vamos a ocupar acá, como por ejemplo lo del castillo, eh, que estoy ocupando no solamente ha sido uno, ocupé varios elementos, y de ahí ya vamos a estar haciendo la corrección como lo que habíamos visto anteriormente de lo de la persona, que vamos a colocar dónde va a estar la luz, la sombra, entre otros elementos que vamos a necesitar para que se vea más realista. Eh, con respecto a lo de la tortuga, no solamente hay que dejarla así, con respecto a eso, yo quería darle el mismo color, que todo está boscoso, todo está como roto, hay que ir ocupando siempre los mismos elementos para que se vea cada vez más realista. Al final de eso lo vamos a agrupar cada uno de los elementos cuando ya lo tengamos hecho y vamos a hacer la corrección selectiva. Ya cuando tengamos todo el elemento, hacer la corrección selectiva de todos los elementos en conjunto para que haya como una unión pareja en eso. Entonces, eso para que no se les vaya olvidando de que siempre todo tiene que verse al unísono, si no se va a ver muy fake y eso se ve mal, todos los trabajos. Eso lo hice rapidísimo, pues, en teoría, o sea, porque me tardé una hora, pero es rápido, porque en realidad en eso se tiene que tardar aproximadamente 4 horas, uno se va tardando cuando le quiere ir metiendo más detalle cada uno de los elementos, pero con esto espero que hayan comprendido una parte de cuánto detalle hay que estarle colocando a cada uno, ocupando el Dodge and Burn, que es para darle luz y sombra. Donde hay luz hay que darle luz, y donde hay sombra hay que darle sombra. Luego ir haciendo la corrección selectiva de cada uno de los elementos, y obviamente hay que ir colocando también la parte de saber escoger bien las fotografías y tener principalmente la idea de lo que se quiere hacer, porque de lo contrario vamos a tener un error de trabajo y va a haber mucho conflicto con diferentes cosas. Así que espero que haya sido de gran ayuda y solamente. Hasta la siguiente clase.